Es correcto. Bueno, pero hay muchas selecciones más que están jugando en esta semana, como dijimos, y tenemos un invitado especial para hablar de este tema tan amplio que es nuestros equipos nacionales. Tenemos como invitado a Diego Enríquez, un exdirector deportivo de las selecciones nacionales, y es un invitado de lujo. Diego, qué gusto que estés con nosotros. Rodrigo, qué gusto poder compartir con ustedes. Siempre un placer poder hablar de fútbol, poder hablar de todo lo que está pasando en el medio nacional. Bueno, estás pendiente de todas las selecciones, tanto la mayor como la juvenil, como la femenina. ¿Cómo los has visto? Por supuesto que siempre estamos pendientes y siempre queremos que vaya bien a nuestras selecciones, independientemente sea una juvenil, sea la femenina, fecha FIFA que viene para la mayor, pero sí hemos estado siguiendo de cerca la Copa de Oro y el preclasificatorio de CONCACAF Sub-20. Bueno, ahorita queríamos hablar contigo específicamente de la selección femenina, primera Copa Oro, pero vamos a ver, yo creo que hace 2, 3 años eh, habríamos visto este torneo desde una distancia lejana, sin embargo, y estuvimos, es cierto, es primera experiencia, pero se hicieron partidos competitivos. ¿Cómo evaluaste no solamente la participación, sino el hecho de haber clasificado con un 3-1 sobre Guatemala con solvencia y luego que se hicieran juegos competitivos, sobre todo contra Paraguay y Costa Rica? Mira, como bien decís, para los que han podido seguir o estar un poco más de cerca en el fútbol femenino y selecciones femeninas, el logro de clasificar ha sido grande. Ya eso hay que separarlo del capítulo de los partidos en Copa de Oro, ¿no? Recordemos que esta selección apenas ha ocupado 2 fechas FIFA en los últimos 3 años. Fueron en el 2021 contra Nicaragua y contra Honduras en San Salvador, y los demás han sido partidos que se han tenido que jugar por obligatoriamente, ¿no? Torneos que se han hecho como los centroamericanos y el Caribe, que cayeron de lujo a este grupo, y los demás partidos para la clasificación a esta Copa de Oro con los equipos del Caribe. Entonces, el rodaje, las horas de vuelo que ha tenido esta selección previa a esta Copa de Oro son bastante limitados. Entonces, ese logro sí es bastante importante de considerar. Y como dije, capítulo aparte es evaluar ya cómo se compitió en Copa de Oro. Oye, Diego, una pregunta, porque recuerdo que cuando tú llegaste en el 2021, me parece que fue en 2021, o finales de 2020, comenzó un proceso nuevo con las selecciones femeninas. ¿En qué consistían esos primeros pasos para poder llegar a lo que se llega? Es decir, muchos se dicen que este es como el proyecto de Eric Acuña, pero ¿hubo desde la federación algún tipo de impulso como para poder primero encontrar a ese técnico y comenzar a fomentar el desarrollo de esta selección? Mira, definitivamente que Eric es un pilar importantísimo, ¿no? Y fue en octubre de 2020 que yo llego a la federación, que yo lo propongo para las selecciones femeninas. Y a ese momento hubo un poco de resistencia del comité por desconocimiento del perfil de Eric, ¿no? De no conocer y no saber la experiencia que él había tenido recientemente y que yo lo podía dar de primera mano porque trabajó conmigo bastante fútbol femenino en college por 5 años, torneos internacionales, torneos locales. Y yo sabía del cambio que iba a llevar y que necesitaba. Y recordemos ese contexto que venía de las selecciones femeninas de prepandemia, ¿no? Con problemas de disciplina, tema de acosos, y que no caminaba mucho y no cojaba nada en fútbol femenino, ni siquiera en juveniles ni en mayor. Y ese cambio también no iba a ser inmediato. Fue hasta enero de 2021 que aprueban la llegada de Eric. Y aquí se empieza ese cambio. Y ahora podemos hablar ya en febrero de 2024, 3 años después, que existe un proceso. Y eso sí podemos llamarlo proceso, y que este proceso no ha sido para nada, digamos, fácil, que hay muchos temas que ahora que la selección femenina aparece, digamos, en un escenario mediático, hay mucha gente hablando y poniendo atención y hablando y pensando un poco qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero la verdad que estamos en pañales y no depende mucho de Eric o incluso de la operación para hacer un cambio para los próximos por lo menos año o dos.
requiere muchos más esfuerzos que a muchos tal vez no les gusta, pero que la liga local, ok, sí es un paso que se tiene que dar, pero es muy probable que a corto y mediano plazo, para que esta selección se siga fortaleciendo, tiene que ser con jugadores de Norteamérica, jugadoras que están en ligas importantes en Estados Unidos o jugadoras que pueden estar en Canadá, que puedan venir a seguir fortaleciendo las selecciones juveniles y selección mayor. Diego, se está jugando o se está abriendo un nuevo ciclo con, no sé si es un ciclo o cómo llamarlo, con David Dóniga. Estás viendo jugar también a la selección U20, también la femenina. ¿Sientes que ya se estabilizó un poco la situación dentro del seno de la Federación de Fútbol a nivel deportivo con estos equipos, o que todavía hay un gran camino en cuanto al tema de que hay que arreglar muchas cosas todavía? Mira, creo que a nivel de selecciones absolutas, mayor y femenina, yo creo que la llegada de David sí ha ayudado y ha sido un acierto en el que te ha permitido que un entrenador realmente lidere la selección mayor y que lleve un poco de estabilidad, un poco de congruencia y sin duda David lo está haciendo, ¿no? En el lado femenino sí creo que Eric lo ha podido hacer muy bien, en absoluta y en juveniles. Sí creo que en selecciones juveniles masculinas todavía no estamos del todo estables, y creo que la sub-20 está teniendo estos primeros pasos con Juan Cortés, que no tiene la culpa, que ha sido contratado con muy poco tiempo para el UNCAF, que fue un desastre y probablemente los peores que hemos tenido en la historia, y para este clasificatorio, que no ha sido tan contundente, pero el gane de ayer por lo menos lo pone en una posición, digamos, decente a donde tenemos que estar, porque esa sub-20 con esos rivales y en ese formato nuevo con CACAF debe de ganar esos partidos sin ningún problema, y después ganar un poco de tiempo para julio poder tener ya un poquito más consolidado ese proceso. Pero sub-17 y sub-15 masculinas todavía creo que se va necesitando un poco de orden, porque en junio toca el UNCAF sub-17 y ya las selecciones vecinas están trabajando. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un saludo a la distancia. Tengo dos preguntas. La primera es, cuando tú iniciaste o iniciaron el proyecto con Eric Acuña de selecciones femeninas, ¿la selección en cuánto porcentaje era nutrida por la liga local o por el medio local? ¿Y cómo eso ha ido cambiando, entendiendo de ver si la selección femenina sigue siendo nutrida por la liga, que todos conocemos las deficiencias que tiene? Y la segunda es que cuando también iniciaron ese proceso, decidieron o se designó a Eric Acuña como director técnico de todas las selecciones en todas las categorías, o por lo menos es lo que podemos ver, que está encargado de sub-20, sub-17, la mayor. ¿Eso es normal, que el mismo técnico sea encargado de todas las selecciones? A ver, empezando la primera pregunta, mira, cuando se inició el proceso es progresivo, ¿no? La selección en ese momento tenía un 80% de jugadores de liga local, porque las que estaban afuera no era, primero, fácil traerlas por temas de presupuesto, y dos, de convencerlas que quisieran jugar para El Salvador. Entonces, se empezó para mí con un proceso que era normal, que ibas a tener que ver lo que había en liga local, y que así fue, y eran pocas las jugadoras en ligas extranjeras, pero se sabía que progresivamente ese cambio se iba a tener que dar, que íbamos a pasar de un 80% de liga local a probablemente un 80% de jugadoras en ligas extranjeras, pero que no iba a poder ser inmediato por las dos variables que te dije, ¿no? La primera es temas de presupuesto, y la segunda era el tema de que convencerlas de poder llegar. De las primeras que pudimos hablar fue, me acuerdo, Karen Reyes, que estaba en Finlandia en ese momento jugando Champions League, Stephanie Zúñiga, que estaba en el gremio, y las que estaban jugando en Estados Unidos no estaban tan convencidas porque el antecedente cercano no era muy atractivo, ¿no? Las personas que habían manejado antes los cuerpos técnicos y los resultados que se estaban teniendo no eran los más atractivos o los más prometedores. Entonces ellos también tenían que ver un poco cómo se iba ordenando, y ahora ya 3 años después Erika ha hecho un gran trabajo en
en darle vuelta a esto, ¿no? Y tenés jugadoras ahora como Sam Fisher, que hace 3 años ni por cerca iba a considerar jugar para El Salvador, y ahora ya está de este lado. Y por la otra parte, sí creo que en el fútbol femenino, si el fútbol masculino tiene retos grandes en la liga local, el femenino son exponencialmente mayores. No es que se tenga que descuidar, sí tiene que tener una atención y una prioridad en el fútbol femenino como liga y como ligas juveniles, y no necesariamente tienen que ver, esto para mí es un punto importante, los equipos de primera división. ¿Qué quiero decir? Puede que hayan organizaciones que no necesariamente sean los equipos de primera que quieran apostar o quieran invertir en el fútbol femenino, y se da en otras latitudes donde tenés nombres en primera división de fútbol femenino que no son los mismos en masculino, que a ver, el que quiera lo pueda tener. Seguro hay equipos de primera división que van a querer tener los dos, pero hay otros que lo tienen por obligación y no necesariamente haciendo un proceso real de poder ponerle atención a una estructura, a un desarrollo, a entrenadores, a hacer scouting, a jugar en horarios decentes, en darles canchas de entrenamiento decentes. Entonces, eso creo que va a ser importante y que no es algo que va a ser a corto o mediano plazo. La Liga MX femenina es un gran ejemplo. Este año cumple 8 años. Y ahorita en el 8º año están dando grandes resultados, pero con una inversión millonaria. Entonces, tropicalizando nuestra realidad, la liga nuestra tiene que ponerse atención, pero no va a ser algo que de aquí al próximo Mundial, por ejemplo 2027, vaya a nutrir la selección. Probablemente salgan un par de victorias mesas que se puedan sumar, pero van a ser contadas con una mano. Diego, estamos hablando también de muchas oportunidades para salvadoreñas en Estados Unidos, Norteamérica. Las salvadoreñas en Europa o en Australia o en otras partes del mundo, ¿qué tan grande o qué tan real es que ese mercado nos pueda nutrir también a las selecciones? Mucho, y ahora van a estar más cerca de poder evaluar jugar para El Salvador, y Eric y la federación van a poder presentar proyectos mucho más atractivos, ¿no? Donde tú tenés de aquí a los próximos 2 años fecha FIFA que tenés que ocupar, y tenés la próxima Copa de Oro que va a ser clasificatorio para ese mundial. Entonces estas jugadoras, sea en Norteamérica o sea un poco en Oceanía o Europa, ahora El Salvador es una opción real para poder ser internacionales y poder pelear una clasificación mundial, que es muy probable que no lo puedan hacer en los países a donde están habitando actualmente. Ok, ¿alguna otra pregunta? Pues, bueno, Diego, un gustazo que nos hayas acompañado. Gracias por tu análisis y nos vemos pronto. Ojalá que nos acompañes próximamente en el Gráfico TV. Gracias, Marcelo, Bruno, Rodrigo y Francisco. Saludos hasta el set.